Hemos estado hablando sobre el Sermón del Monte y vamos a estar hablando sobre el Sermón del Monte mucho tiempo. Y Dios nos está hablando, por supuesto, su palabra es su consejo, es sus mandamientos y es lo que vamos a seguir escudriñando por siempre y por siempre y por siempre. Verso 31 y verso 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ay, 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 ¿eh? Vamos a orar. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Frente a ella, Señor, nos sometemos, Señor. Gracias por hablarnos en esta tarde, como tú siempre lo haces, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a través del Espíritu Santo y tener estas enseñanzas, estos mandamientos y tu corazón y tu temor en nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que hagamos y digamos, lo consagramos a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra, ¿cierto? También fue dicho, esto tiene relación con lo que venimos hablando, con lo que el Señor viene hablando en el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿cierto? El Señor viene diciéndonos esto ya. Y sabemos cuál es la estrategia de los escribas y los fariseos, ¿cierto? Tener manga ancha, como se decía antes, muy laxa, frente a solamente la literalidad. Lo que dice la palabra, la literalidad. Entonces ellos interpretaban la literalidad como el mandamiento, pero el Señor, con esta palabra autoritativa, pero yo os digo, ¿cierto? Pone el sentido correcto, el sentido perfecto, la plenitud del mandamiento. Sabemos que el Señor no vino a eliminar la ley y los profetas. El versículo 17, por favor, lea usted. Capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Ley y los profetas tiene que ver con todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura hasta ese momento, ¿ya? La ley son 5 primeros libros de la Escritura, la Torá. Dentro de los 5 primeros libros de la Escritura tenemos el Decálogo, que son los 10 mandamientos. Y los profetas son todo el resto, y los escritos también. Entonces el Señor no vino a eliminar, a abrogar la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿qué significa la palabra cumplir en el griego? Es pleró, y pleró significa plenitud, total, completo, darle sentido. Entonces, como bien yo he dicho y voy a seguir diciendo hasta siempre, si no encontramos al Señor Jesús y su obra en el Antiguo Testamento, estamos leyendo mal, ¿cierto? No estamos teniendo una dirección correcta, no nos hemos puesto los lentes correctos, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento porque Cristo es el cumplimiento, le da plenitud, le da sentido. Entonces, cuando el Señor está diciendo, oíste que fue dicho, es la interpretación que le daban los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los que se supone que sabían la Biblia, el Antiguo Testamento, se lo sabían. Pero el Señor va contra esa interpretación, contra esa mala interpretación, no contra el Antiguo Testamento. El Señor no está yendo contra el Antiguo Testamento, porque Él es el cumplimiento, ¿cierto? Él está yendo contra esa interpretación sugestiva, egoísta, de conveniente que ellos tenían. Por eso Él dice, ¿oíste que fue dicho? No, Él dice, escrito está. El Señor no empieza diciendo, escrito está, ¿cierto? No, oíste que fue dicho. Pero yo os digo,
y aquí está lo correcto. Entonces, ¿qué fue? Viene, con respecto a nos está hablando sobre los mandamientos, el adulterio y ahora sobre el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que se está diciendo. El que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Cierto? Eso es. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, queridos hermanos. Este tema es difícil de exponer, ¿ya? Y esto se debe, en parte, a que el divorcio, queridos hermanos, es un tema complejo y controversial. Pero esto se debe mayormente que toca las emociones de las personas a un nivel profundo. Por eso es un tema un poco controversial, porque se debe mayormente a que toca estas emociones, estos sentimientos profundos. Casi no existe infelicidad, escuche bien esta palabra, infelicidad, o sea, lo contrario a felicidad. Casi no existe infelicidad más intensa que la infelicidad de un matrimonio desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Bien, gracias. Que quede claro. ¿Cierto? Casi no existe infelicidad más grande, más intensa, queridos hermanos, de un matrimonio desgraciado, y casi no existe tragedia mayor que la degeneración de aquello que Dios se propuso para el amor y la plenitud, que se convierte en una relación negativa, amarga, llena de discordia, de desesperación, tóxica, como se dice hoy día. Algo terrible, la degeneración más grande que puede haber es esto. Y es Dios que se propuso algo perfecto, algo lleno de gozo, de alegría, de amor, pero esto es todo lo contrario. Amén. Aunque creo, queridos hermanos, que la mayoría de los casos de conflicto, el camino de Dios no es el divorcio. Y espero, con mucha humildad, les digo, que al predicar esto que voy a predicar, lo haga con tanta sensibilidad, tanta empatía, como siempre lo hago, porque conozco mucho dolor de algunos, ¿cierto? Y no quiero añadir más dolor. Amén. Aunque a veces en la iglesia cristiana se piensa que de todos los pecados se pueden perdonar, menos el divorcio. Y yo digo, ¿qué? ¿Cierto? Eso no es así. No es así. ¿Ya? Entonces, dicho esto, queridos hermanos, seguramente voy a hablar de esto por lo menos unos 2 domingos más. Hoy, el otro y el próximo. ¿Ya? Así que hago esta aclaración porque seguramente no voy a tocar todos los tópicos que ustedes y yo queremos tocar. Entonces van a haber preguntas y van a haber cosas. Yo les pido que vengan el próximo domingo. ¿Ya? Amén. Entonces, empiezo. En el mundo reformado, amados hermanos, no había confusión, y fíjese cómo estoy diciendo el verbo, no había confusión sobre este tema, pero a partir de los últimos 100 años, se colocaron dos posiciones extremas. Dos posiciones extremas. A saber, la primera posición extrema en el mundo cristiano es que no hay divorcio por ninguna causa. Esa es la primera posición que
se planteó a partir de 100 años en adelante. Y segunda causa, segundo extremo, ¿cierto?, es la enseñanza bíblica debe ser revisada y acomodada a nuestra situación actual. En otras palabras, hay que ser realista, pastor. Ellos dicen. Esos son los dos extremos. Primer extremo, no hay divorcio por ninguna causa. Y el otro extremo es todo lo opuesto, todo lo laxo, ¿cierto? Todo lo diferente. No, pues pastor, hay que ser realistas, veamos, acomodemos la escritura, veamos lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que nos interesa. Me gusta pero yo os digo. Yo quiero buscar eso. Quiero meterme en esa palabra que el Señor dice, pero yo os digo. ¿Oíste qué? ¿Oíste? Han escuchado, ¿cierto? Eso es lo que se dice, es lo que la tradición dice, es lo que grandes doctores, grandes personas, fariseos y escribas dicen, pero yo os digo, eso es lo que quiero escuchar, ¿cierto? El yo os digo. ¿Y usted igual? ¿Amén? Voy a hacer casi siempre amén para ver si están vivos, ¿ya? Sí, por el frío, ¿ya? ¿Amén? Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, estoy sentando las bases para poder enseñar. Es un error, queridos hermanos, empezar a ver este tema a partir de experiencias o casos específicos. No voy a hacer eso. Es todo al revés. Vamos a empezar a ver la escritura, el ideal de Dios, lo que dice Dios, algunas situaciones, algunos puntos, y después vamos a ver casos específicos. Amén. Porque es un error empezar a hablar este tema a partir de casos o experiencias específicas y luego buscar en la escritura si se acomoda la cosa o no. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer al revés. Bueno, así debe ser siempre todo, ¿ya? Siempre debe ser todo. En la semana estuve hablando con un pastor, ¿no es cierto? Y hablando bien fuerte con él, porque él estaba poniendo su experiencia por sobre la escritura. No, pues le dije yo, guateamos ahí. Es la escritura y luego si la escritura te da permiso, algo así, por lo otro. Bien, empecemos. En los tiempos de Jesús, queridos hermanos, el divorcio era un mal. Hoy día es una epidemia, ¿ya? Hoy día es una epidemia realmente, ¿ya? El punto es que el mundo se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se divorcia, se divorcia. ¿No es cierto? Ahora ni se casan ni se divorcian, se juntan, se separan, se juntan y se separan. Ahora ni siquiera el concepto de hombre y mujer, sino que ya sabemos, ¿no es cierto? Ese es el punto. El mundo está desenfrenado en esta situación. Podemos decir, el mundo no conoce a Cristo, está bien. Por lo tanto, esta palabra se ajusta al contexto bíblico, ¿cierto? Porque fueron fariseos, o sea, judíos, que le piden al Señor una pregunta. O el Señor está dando una respuesta a cristianos, sus discípulos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿pueden los cristianos? Esa es la pregunta. ¿Pueden los cristianos separarse por cualquier cosa? Y una vez más ahondando, una vez separados, estos cristianos, ¿pueden volverse a casar? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque hacia el mundo tenemos la respuesta clarito. Estamos claritos con la respuesta. Si es a los cristianos, ese es el punto, ¿ya? Entonces, la enseñanza de Mateo capítulo 5, versículo 31 y al 32 y su versículo paralelo, y vamos a buscar el versículo paralelo que está en Mateo capítulo 19, del 1 al 12, búsquelo por favor, donde el Señor aclara mucho más estos dos versículos. Mateo 19,
Dice, capítulo 19, versículo 1 en adelante, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ya, antes de seguir, quiero dar un contexto de esto. El Señor termina, ¿cierto? Y se aleja de Galilea. Galilea está acá, hermanos, acá. Y viene ¿a dónde? A la región de Judea, ¿cierto? Acá está Judea. Luego dice que pasa al Jordán. El Jordán está acá. ¿Cómo se llama este lado? Galilea, Judea, por acá está Jerusalén, por acá está el desierto del Negev, por acá está Egipto. No, Galilea, Judea, el Jordán, esta región, ¿cómo se llama? Se llama Perea. Perea, ¿ya? Perea. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Mateo dice esto? ¿Por qué Mateo dice, bueno, ya se alejó de Galilea, se fue a Judea, después pasó al otro lado del Jordán? Y este contexto, porque en Perea el que gobernaba era Herodes. Y Herodes andaba con ojitos con la esposa de su hermano, Felipe. Andaba con ojitos, ¿sí? ¿No es cierto? Haciendo algo, quería hacer algo. Y Juan el Bautista le da duro y le dice, no, no es lícito que tú hagas eso. ¿Ya? Entonces, aunque para nosotros este versículo sería, pero bueno, historia, pero no, hay un contexto. ¿Por qué los fariseos y los escribas se acercan al Señor justo ahí, en Perea? Donde Herodes es el tetrarca. ¿Y qué significa tetrarca? Rey de 4 reinos. Eso significa, reino de 4 reinos. Entonces, Herodes era el que gobernaba todos los reinos ahí. Los romanos habían dividido ese sector en 4, ¿ya? Y pusieron a Herodes, ¿ya? Entonces, el Señor justo está en terreno de un rey fornicario, adúltero. Está ahí, donde Juan el Bautista lo había encarado. Y los fariseos y los escribas van donde el Señor y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Fíjese que usted sabe la diferencia entre tentación y prueba. Un mismo hecho puede ser prueba o tentación. El árbol que estaba en medio del huerto, ¿cierto?, que Dios había predispuesto, era una prueba para el hombre. La prueba siempre va a tener un fin correcto, un fin favorable. La prueba siempre va a tener como objetivo, la prueba de Dios, porque Dios no tienta a nadie, la prueba siempre va a ser tu crecimiento, la bendición, algo más, subirte de nivel espiritual. Dios prueba. ¿Para qué? Para que tú crezcas, para que tú subas, para que tú aprendas. El mismo árbol, el diablo lo usa. ¿Para qué? Para tentar. Porque la tentación, el fin de la tentación siempre es perverso, siempre es destructivo. Siempre tiene un camino de muerte. La tentación siempre nace como para torcer las cosas, para destruir la cosa. Entonces, un mismo hecho para uno es prueba y para la otra es tentación. ¿Ya? Entonces, hecho esa aclaración, leamos de nuevo el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. O sea, ¿qué tenían en su corazón? Tenían algo perverso, ¿cierto? Estaban en Perea. Estaba Herodes por ahí. Ya había, bueno, más adelante van a encarcelar a Juan. Diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
la pregunta, pero al tiro, ni no están preguntando de nada, si la pregunta va al tiro, ¿ya? El contexto de esta pregunta, queridos hermanos, es que en aquel entonces había una discusión contemporánea. El rey estaba queriendo o estaba fornicando, adulterando con la esposa de su hermano, ¿cierto? Estaban los judíos ahí y tenían textos bíblicos, estaban los fariseos. Entonces, la pregunta ¿es lícito que podamos repudiar o dar carta de repudio a nuestra mujer por cualquier causa? Habían dos escuelas rabínicas en aquel entonces. La primera era la del rabí Shammai, así se llamaba el rabí. El rabí Shammai adoptó una línea más rígida, más fuerte, y enseñó Deuteronomio 24:1, y yo el próximo domingo voy a hacer un análisis de Deuteronomio 24:1, pero hoy día voy a tocar algo de Deuteronomio 24:1, ¿ya? Después lo vamos a leer. Deuteronomio 24:1, Shammai, la escuela de Shammai, el rabí Shammai, adoptó una postura pero rígida sobre Deuteronomio 24:1, que la única base, esta escuela rabínica decía, para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, algo evidentemente indecoroso o indecente. Era bien rígido. Lo único que se podía, según Deuteronomio 24:1, algo totalmente indecoroso, algo totalmente indecente. Pero por otro lado, había otra escuela, la escuela del rabí Iliel, que decía, y que tenía el punto de vista más flexible, más laxo, un poco más relajado, más liberal, que también interpretaba Deuteronomio 24:1. Por eso es importante leer 24:1 después. Iliel argumentaba, queridos hermanos, que la base para el divorcio era algo indecoroso. E interpretaba este término en la forma más amplia posible para que incluyera muchas cosas. Ofensas tales como, queridos hermanos, si resultaba que una mujer era incompetente y quemaba la comida de su esposo, eso ya era algo indecoroso. Y inmediatamente le daban carta de divorcio. Si resultaba que el hombre mirara a otra mujer y la otra mujer tenía ojos más hermosos que su mujer, ese hombre se sentía que su mujer era indecorosa porque no tenía ojos más lindos como ella. Le daba carta de divorcio. Y resulta que los fariseos y los escribas estaban tomando la línea de Iliel. Entonces estaban dándole a todas sus mujeres, hasta por incompatibilidad, me parece ese término bien actual, ¿cierto? Es que somos incompatibles, pastor. Ah, ya. ¿Y? ¿Nos vamos a divorciar, pues, pastor? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces los fariseos, queridos hermanos, al parecer fueron atraídos por esta liberalidad, esta laxitud que tenía el diablo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? El rabí Iliel, lo que explica la forma que hicieron la pregunta, ¿cierto? Verso, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, comillas, por cualquier cosa? Ese es, por eso hacen esta pregunta. Ya. En otras palabras, lo que los fariseos y escribas querían saber, de qué lado estaba el Señor, en cuál posición estaba,
¿Cuál era su pensamiento de los maestros? ¿Cuál línea teológica iba a seguir? ¿Ya? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, tuvo 3 líneas. Él responde de 3 formas. Y es revelador ver cada una de estas 3 líneas en su contexto. Vamos a... hay alguien atrás, me dijeron que tenía que haber, ¿ya? Sí, arriba, sí. Ok, todo bien, amén. Vamos a ver estas 3 líneas, pero hoy día voy a alcanzar a ver una. Por eso, después vamos a seguir. Pero es revelador como Dios, como el Señor contesta esto. Así que nosotros en esta tarde vamos a ver la primera. La primera es esta, queridos hermanos. Los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio. Eso es lo que los fariseos estaban preocupados. Pero Jesús, por la institución del matrimonio. Los fariseos estaban buscando divorcio, pero el Señor contesta divorcio con matrimonio. La importancia del matrimonio. ¿Ya? Así que eso voy a desarrollar ahora. La importancia del matrimonio, el ideal del Señor, para que cimentemos las bases, que el matrimonio es algo indisoluble, algo creado por Dios, instituido por Dios, pensado por Dios y hecho frente a Dios. Amén. No hay conflicto entre Cristo y el Antiguo Testamento, lo que dice Deuteronomio 24:1, que lo vamos a leer. No hay conflicto, ya lo vimos, porque el versículo 17 de Mateo 5:17 nos dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a completarla. Amén. Así que el problema que el Señor tiene es con la interpretación de los fariseos. Cómo los fariseos estaban interpretando por cualquier causa. Lo que les interesaba a los fariseos era no por qué se habían divorciado. Nadie preguntaba, ¿y por un plato de arroz mal hecho te estás divorciando? No interesaba eso. Lo que le interesaba a los fariseos era que le dieran una carta de divorcio. Que dijera divorciado, ya, chao, listo. ¿Por qué causa? No les importaba. No era sentido para ellos. Obviamente, Mateo 5:31, ¿no es cierto? Lo que el Señor está diciendo, ¿oíste que fue dicho? Así están diciendo. Esa era una tergiversación de la verdad bíblica que estaba en Deuteronomio 24:1. Amén. ¿Y qué dice Deuteronomio 24:1 al 4? Por favor, abra su Biblia. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Ahora, este versículo está inserto en varias otras cosas más, ¿ya? Que después ustedes pueden leer. Pero cuando alguien tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, próximo domingo voy a ver la palabra indecente para que ustedes sepan y queden tranquilos, ¿ya? ¿Ya? Pero lo está diciendo, y si encuentra algo en ella que sea indecente, cosa indecente, ¿no es cierto?, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Wow.
¿No es cierto? Pero vamos a ver. Fíjese, queridos hermanos, que este texto no autoriza el divorcio. Este texto no da la autorización del divorcio. Este texto solamente presenta un caso supuesto y la ley que se debía aplicar. Un hombre, una mujer. Este hombre encontraba algo indecente, le daba carta. Esta mujer con la carta se iba y se casaba con otro hombre. Ese hombre la repudiaba, significa otra vez se divorciaba porque encontraba algo indecente, ¿no es cierto? O moría. Dice que esta mujer no podía volver a casarse con este. Y si usted se da cuenta, en el original y en el texto hay una palabra importante, por eso es algo supuesto, hipotético, es el sí. Si una mujer, si alguien se casa, si esto pasa, si esto sucede, entonces es algo hipotético. Moisés está poniendo un caso y yo voy a explicar por qué pone ese caso después. ¿Ya? Y no está diciendo que esta mujer ahora se puede casar con cualquiera, sino que la condición es que esta mujer no puede volver a su marido original. Por lo tanto, no es una autorización para el divorcio, sino que es un caso, como muchos hay, que está bien resguardado. En otras causas puede ser, voy a adelantar, que se hizo este caso para que el hombre no explotara sexualmente a esa mujer. ¿No es cierto? Mira, yo te repudio, anda, acuéstate, toda la cosa, y después volví nomás, y no hay problema, chao. Listo. Después yo te tomo de nuevo. Después, ya, te doy carta de nuevo, ya. Y así ganamos plata. Para cuidar y proteger que esto no era un juego. No puedes hacerlo. Entre otras cosas. Por lo menos hay 2 causas más. ¿Ya? Entonces, Moisés no está promoviendo el divorcio con este pasaje. Está solamente poniendo un caso de 3. Este y este y este. Ella no puede volver, nada más. Pero no da ningún otro caso más. Y hay que entender qué significa la palabra indecente. ¿Ya? No era como lo interpretaban los escribas, ni fariseos, ni la escuela de Chamay, ni Eliel. No, era todo. Si usted se da cuenta, esto es un mandamiento hipotético. Si pasa esto, si sucede esto, si esto vuelve a ser esto, bueno, esta es la ley, no puedes volver a tomarla por mujer. Eso es, ¿ya? Entonces, Moisés no promueve el divorcio, sino que plantea un caso, queridos hermanos. Escuche esto, el divorcio era una realidad en el pueblo. Los judíos estuvieron 400 años en Egipto y en Egipto aprendieron cuánta aberración posible podían aprender, y entre esas cosas que aprendieron era el divorcio por cualquier causa. Se casaban, se descasaban, hacían lo que querían. Lo que hizo Dios a través de Moisés fue regular para que no hicieran de esto un abuso, igual como la poligamia. La poligamia no la ordenó Dios, sino que reguló esto, porque antes que viniera todo esto, las costumbres de los pueblos era casarse con muchas mujeres, y el Señor solamente reguló esto hay que tener cuidado. Por eso en el Nuevo Testamento es no. Lo mismo pasó con los esclavos. La esclavitud era algo desatado en todo el Medio Oriente, y el Señor regula esto, no lo permite. Lo permite, no lo ordena. Pero esto de permitir, en el caso del divorcio, el Señor nos deja clarito, por la dureza de vuestro corazón. Por eso lo permitió Moisés. Y aquí es donde erraban los fariseos. No era un mandamiento el de divorciarse.
¿Ya? Esto no es un mandamiento, el de divorciarse. Dios lo permitió a través de Moisés para regular esto que ya estaba desatado, que ya estaba hecho. ¿Me van siguiendo? Entonces, queridos hermanos, Moisés no ordenó el divorcio, sino que lo permitió para regular y en algunas condiciones y mostrando algunos casos. Por eso, me voy a adelantar, el Señor contesta, a no ser, y Él da una posibilidad. ¿Por qué puede un cristiano, o bueno, entendemos el contexto cristiano, pero por qué un matrimonio puede divorciarse, Señor? A no ser, hay una opción. ¿Cuál? Fornicación, adulterio. A no ser. Esa es solamente. Bueno, hay otra más que voy a mencionar. Volvamos entonces al texto del capítulo 19. ¿Estamos bien, cierto? Parece que... ¿Cómo responde el Señor ante esta pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No olvide eso. Por cualquier causa, hoy día, ¿qué sería incompatibilidad? No sé, carácter, genio, no sé, no me gusta como ronca mucho, no sé, cualquier causa, ¿ya? Esa es la pregunta. No olvídese, cualquier causa, ¿ya? Verso 14, verso 4, el Señor no les contesta, el Señor vuelve a algo tremendo y glorioso. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 4, ¿a quién le está diciendo el Señor no habéis leído, no habéis oído? A los fariseos, a los viejos que sabían, a las personas que sí tenían que haber leído esto. Entonces eso es como, ay, ¿no es cierto? El Señor les dice, oye, ¿ustedes no han oído esto? ¿Ustedes no han leído esto? ¿Cómo se les pasó esto? Yo en la semana, a propósito de que estoy leyendo un libro de teología, empecé a leer Génesis, los primeros capítulos, y me llama mucho la atención, pero profundamente la atención. Y se lo hice ver a mi esposa, que Dios creador, los cielos y la tierra, el huerto, toda la cosa, y después aparece, y por eso dejará al hombre, ¿no es cierto?, sus padres. Me gusta eso, porque yo soy mamón. Y la Escritura me dice, deja a tus padres. Y ahí me duele, ¿cierto? Deja a tus padres y únete a tu mujer. Bueno, ahí ya me consuelo. ¿No es cierto? Porque así debe ser. Ahora ese dejar no significa chao, pero significa muchas cosas que vamos a explicar, ¿ya? Pero desde el origen, queridos hermanos, esto no es una revelación progresiva. Esto no necesitamos las epístolas de Pablo, Pedro, para que se nos revele. Yo creo que esto ustedes queden claros. El principio es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Vamos a leerlo, para que después no digan el pastor está inventando esto, ¿cierto? Verso 24, 2:24. Por tanto, Génesis 2:24, pues hermano. Ay. No necesitamos. Esto es una revelación pura, una revelación completa, total, desde el origen, desde el principio. ¿Ya? Después se desarrollan varias doctrinas para adelante, pero esta doctrina, esta enseñanza, esta palabra es clara, precisa. No necesitamos revelación especial para entender esto. Necesitamos leer y darnos cuenta que en el origen, en el principio, Dios nos creó varón y hembra. Por lo tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¡Ay!
Somos mamones nosotros, y reconozcamos eso. Pero lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque por ahí hay algo aquí. Que Dios sabe más, ¿no es cierto? Primero es nuestro Creador. Entonces Él ya sabe cómo nosotros funcionamos. No le podemos decir al Señor, es que tú no entendís, Señor. No sé, ya no. Entre nosotros sí. Pero el Señor es que, oye, Señor, ya, tú no entendí. Yo soy diferente. Sí. 1.000 millones de hombres y tú eres el único diferente. No somos así. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Volvamos a Mateo 19, porque nuestro Señor Jesucristo contesta de esta forma, relaciona esta forma. Nos dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Queridos hermanos, la idea fundamental, principal de este texto que yo estoy hablando, no es Jesús y el divorcio, es Jesús y el matrimonio. La idea principal del Señor es el matrimonio, el valor del matrimonio, la posición del matrimonio, lo que significa el matrimonio. Eso es. Los fariseos es que querían introducir el divorcio por cualquier causa. ¿Me entiendes? Lo mismo anteriormente, el adulterio. No, si yo no adulteré nada, tú pensaste y adulteraste. ¿No es cierto? Eso es. Esa es la cosa. Hoy día, si nosotros nos fijamos en ese punto del divorcio, queridos hermanos, sin dar una respuesta valórica y lo que realmente vale el matrimonio en la Escritura. Si alguien me pregunta si el matrimonio es una doctrina secundaria, yo lo mando a leer la Escritura, porque empieza en Génesis capítulo 2, versículo 24. Posiblemente esta doctrina es más principal que muchas otras que nosotros progresivamente hemos aprendido. Amén. Dígame, por los varones. Amén. Amén. ¿No es cierto? La pregunta de ellos había sido formulada, la pregunta de los fariseos, querido hermano, había sido formulada de tal forma que querían conducir al Señor hacia lo que ellos pensaban que eran las causas legítimas, ¿no es cierto?, para el divorcio. Ahora, por eso le preguntaron, ¿por qué causa legítima? Porque ellos daban por sentado que el Señor estaba en una de las dos corrientes, ¿no es cierto? Sabemos entonces que podemos divorciarnos por cualquier cosa, pues tú y yo lo sabemos, Señor. Pero ahora dime cuál de las causas legítimas uno puede divorciarse, y el Señor sale con la Escritura. Hermanos, lo más probable que cuando usted piense algo, el Señor tenga otro pensamiento. ¿Y cuál va? ¿Por dónde va el pensamiento del Señor? Es un pensamiento escritural, bíblico. ¿Por qué causa legítima? ¿Por una? ¿Por varias? ¿O por cualquier causa? Esa era la pregunta que los fariseos están interesados de eso, pero el Señor está poniendo el énfasis en otra cosa, ¿no es cierto? Lo que hizo el Señor, una vez más, fue llevar esta pregunta a las Escrituras. Los envió de vuelta al Génesis, a la creación de la humanidad, como varón y hembra, y luego a la institución del matrimonio, y luego para que un hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne. Esta definición bíblica, queridos hermanos, implica que el matrimonio es, escuche, algo exclusivo entre un hombre y una mujer.
No hay otra posibilidad. Entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. El matrimonio no es ninguna otra combinación que se le ocurra a la cabeza humana, idólatra, pagana, mentirosa y engañosa. El matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer. Amén. Ahora bien, no es entre un hombre y una mujer y su mamá. No es tampoco entre un hombre y una mujer y sus hijos. Eso es familia. No, es diferente. Ya usted no se casa pensando en los 10 hijos, se casa con su esposa porque lo ama, la quiere y esa es su mujer. El resto son relaciones importantes, pero derivan del matrimonio. Amén. No escuché, amén, de las mujeres. Ahí no escuché. Yo escuché una vez a una suegra. Ay, ay, ay. Amo a la suegra. Y esta suegra le dijo a su hija, porque esta hija se había escapado con su esposo y había dejado su hijo. Y yo tuve que ir a hacer aval para que no les pegaran ante la suegra. Y me dijo, pero pastor, ella tiene que ser mujer, ella tiene que ser madre antes de mujer. Y yo temí por mi vida. Si decía otra cosa. Porque estaba bien, ay, ay, ay. Entonces, hermana, usted tiene que ser esposa antes de madre. Aunque tenga 10 niños. No vea a su esposo como un hijo. Eso no es bíblico. No es bíblico. Deje que el hombre haga las cosas que tiene que hacer. Deje que haga por lo menos el pan con mantequilla. Porque digo esto porque conozco. ¿Ya? No de esta iglesia. Salvado. Eso significa que están escuchando la enseñanza de su pastor. No es así, hermanos. No es así. El matrimonio es una relación exclusiva de un hombre y una mujer. Y aquí, queridos hermanos, nos estamos yendo en contra de todo el humanismo, estamos yendo en contra de todo lo de hoy día, estamos yendo en contra quizás de algunos hermanos que están teniendo ideas medias raras, ¿no es cierto? No, Señor. Bíblicamente, desde el Génesis y hasta el final, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. Y otra característica es excluyente y la otra característica es permanente. ¿Qué significa algo permanente? Se adherirá. Esta palabra de unir es algo que entra en contacto y no se puede sacar. Eso significa que se unirá a su mujer, algo permanente, algo tan indisoluble, no se puede disolver ni con nada, no se puede, es indisoluble. Si de alguna manera, de algunas circunstancias, que solo conozco 2, pero si de alguna circunstancia, se las voy a adelantar. Lo primero, Dios instituyó el matrimonio, ¿cierto? Bueno, Dios conoce las normas y las reglas, solo Él puede hacer algo para separar este matrimonio. Y una de las cosas que Él ha provisto para separar este matrimonio es la muerte. La muerte, hasta que la muerte los separe. Es tan indisoluble que en esta vida nada ni nadie puede separarlos, solamente algo provisto por Dios de alguna forma, ¿cierto? La muerte. Pero cuando se produce eso, queridos hermanos, esta unión es tan desgarradora que el otro queda con dolor y con herida. No conozco un viudo ni una viuda piadosa que diga, jajaja, qué bueno. ¿Cierto? Cuando hay verdadero amor. Verdadero amor. Cuando usted une 2 cosas con algo tan fuerte y usted entiende y quiere sacarlo, generalmente sale con restos del otro. 2 maderas unidas tan fuertes y las trata de separar, siempre va a salir con un palo del otro. Hay dolor, hay tristeza.
Es indisoluble. Amén. Y esto de, y se unirá, se adherirá, esto es, queridos hermanos. Y los dos serán una sola carne. Esto es en lo espiritual, en lo físico, en lo sexual, en absolutamente todo. No hay relación en este mundo tan íntimo que un matrimonio. Amén. Y este unirá en una sola carne, queridos hermanos, es todo. Y aquí todos entendemos, sí, yo entiendo, pastor, esto es una sola carne sexual. No tan solo, queridos hermanos, una sola billetera. Pastor, para el lado. Me gustaba usted como predicador, ¿cierto? Eso es una sola carne, una sola economía, un solo pensamiento, un solo caminar. Amén. Amén. Bien, amén. ¿No es cierto? La pregunta es, muchas personas creen que ya así va a ser una sola carne, pastor, la mía. Mi mujer detrásito. Yo soy la carne. No. También conozco, sí, pastor, toda la razón. Es mi carne la que va a ser la una sola carne y la mujer ahí. No, tampoco. Significa que de los dos, misteriosamente, va a salir uno. Eso es. Amén. Y el carácter de cada uno se tiene que fundir en el carácter de Cristo. Y teniendo toda la imagen de Cristo, donde en la economía de Cristo o de Dios, economía significa las reglas de la casa. Ya eso significa, econo significa casa en griego y nomos ley, las leyes de la casa. Eso significa economía, no significa tan solo plata, significa la gestión. En la economía divina hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay una economía. En su obra, en su forma de manifestarse, Dios se ha manifestado como Él, Dios, como Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros los ponemos abajo, pero la verdad que son así, son unidos, son uno. ¿Cierto? En la economía de su matrimonio, ustedes son uno, pero hay una cabeza, el esposo. Pero son uno. Ese es el misterio, queridos hermanos. No nos pongamos fariseos al intentar poner nosotros como yo soy la cabeza. No. Sí, pero no. ¿Me entienden? Amén. Así es. Por eso es un misterio. Por eso el Señor, y por eso, Pablo usa grandes este misterio con respecto al matrimonio, a la relación entre Cristo y la iglesia. Es porque es así, queridos hermanos. Amén. Entonces, el matrimonio es algo excluyente entre un hombre y una mujer y es algo permanente, indisoluble. Se adherirá, se unirá. Amén. Jesús elige estos dos aspectos del matrimonio, queridos hermanos, para acentuarlos en los comentarios que Él va a hacer en el versículo 6. Dice, así que, ¿ya? Entonces Él va a contestar ahora, así que, ¿en base a qué? El matrimonio es entre un hombre y una mujer y es algo que es permanente. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, escuche, no lo separe el hombre. Así que, primero, queridos hermanos, voy a volver a repetir esto. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Y segundo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, queridos hermanos, el matrimonio, según la exposición que hace nuestro Señor Jesucristo, desde sus orígenes, desde Génesis, escuche, una institución divina mediante la cual Dios hace una sola persona permanentemente
de dos personas que resuelta y públicamente dejan a sus padres para formar una nueva unidad de la sociedad y así ser, cierre comillas o abra comillas, una sola carne. Dios ya no ve dos, Dios ve uno. Amén. El matrimonio es una institución divina. Jóvenes, bueno, hay pocos jóvenes, pero hay los jóvenes que sean. No es un invento suyo. No es porque le llegó el llamado de la selva. No es por eso. No es porque hay que cumplir. No es porque yo he escuchado esto, pero pastor, si nos amamos y lo demás es un papel, nomás. No. Hay algo más ahí. Es tan serio que el Señor lo mostró al principio de todas las cosas. Y por eso este mundo, entre otras cosas, está como está, porque quiere desvirtuar, distorsionar, degradar la esencia del matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Son dos personas que Dios junta en una persona. Amén. Y escuche esto, solo Dios tiene el derecho de regular el matrimonio. Nada más, porque es una institución divina. Amén. Ahora fíjese lo que dice el Señor. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés entonces dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 7. Atacaron de nuevo ¿no es cierto? Primer error. Ya vimos que Moisés no ordena, sino que Moisés está recomendando y poniendo un caso específico, entre muchos otros casos, específico, hipotético, bien clarito, ¿no es cierto? Y el verso 8, el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón, no porque en el origen estuviera, sino que más bien para regular el matrimonio. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, me gusta esto, aquí vamos a buscar, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a excepción, a no ser exclusivamente póngale todas esas cosas, ¿cierto? Fornicación, ese es el único punto, aparte de la muerte, hay dos, la muerte, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento era el adulterio, que era la muerte. ¿Ya? Por eso nadie discutió aquí por el adulterio, por eso los fariseos no le dicen, ¿qué pasa con el adúltero? Porque sabían que la muerte. Así de simple, querido hermano. El adúltero moría, la adúltera moría, los dos morían. Y ahí se acababa el matrimonio, hermano. Obviamente, por adulterio. Aquí no está en discusión eso, porque eso se da por sentado. Así que, hermano amado, si alguien tiene duda y ve algo y la persona está adulterando, hermano, no, ni siquiera, hermano, no tengo excusas para ti. Tú has roto algo. En el Antiguo Testamento era muerte. Gloria a Dios que en el Nuevo Testamento, lleno de gracia, de misericordia, de perdón, de Cristo en la cruz, no se nos permite matar a nadie. ¿No es cierto? Por eso el Señor pone a causa de fornicación. Y voy a explicar qué es fornicación, ¿no es cierto? Si tengo tiempo. Y se casa con otra adúltera y el que se casa con la repudiada adúltera. Así que solo a causa y con razón de la fornicación, el Señor está dando una salida para los creyentes nuevo testamentarios de una causa humana. Porque una causa divina, ¿cuál es? La muerte. Que Dios disponga la vida de uno de los dos, o de los dos, ¿cierto? Se acaba el matrimonio.
En el Nuevo Testamento, entonces, queridos hermanos, se le da permiso. Esto no es una orden, se le da permiso otra vez, a causa de, no es una tajante, de adulterio o fornicación. ¿Por qué digo esto? Porque en un matrimonio cristiano no es sine qua non, ¿entienden esa palabra? No es, pasó esto y inmediatamente hago esto otro. No. No es si en un matrimonio cristiano uno de los dos cae en adulterio, no es inmediatamente. Estoy libre, pues, pastor. Está esperando este momento. Terrible, ¿eh? Terrible, pero así se escucha a veces. No se dice, pero ¿qué? No es sine qua non. No. Se le permite, sí, pero es aquí donde nosotros tenemos que entender el Evangelio, ¿cierto? Aquí tenemos que ver el poder de la cruz del Calvario. Por esto, en Mateo 5 está dentro de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el carácter de nosotros? Las bienaventuranzas, ¿cuál de todas? Todas. Bienaventurados los pobres, yo soy pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, yo soy el que lloro. Bienaventurados los mansos, yo soy manso. Bienaventurados. Y aún así, yo tengo esas características y me enfrento a... alguien cayó en adulterio, ¿cierto? Mi cónyuge. ¿Cuál es mi primera posición? Me acordé del pastor. Me separo, pues, pastor, si estoy listo. ¿Dónde están tus características? ¿Dónde está tu vida? ¿Me entiende? Entonces, una de las primeras reacciones, y como pastor se los digo, no es inmediatamente el divorcio en un cristiano. Cuando hay algo así, hay otras primeras instancias. La primera instancia es el Evangelio, el perdón, la reconciliación. Y ya después, si es algo impenitente, es algo reiterativo, y es algo, cuando yo digo impenitente, significa alguien que no tiene ningún remordimiento, dice, total, tenéis que perdonarme. No es un corazón penitente, es un corazón impenitente. Luego de todas esas causas, el Señor permite el divorcio, solo a causa de adulterio o fornicación, no de otra cosa. Yo sé que ustedes tienen más preguntas y vamos a contestarlas. No sé si ahora, pero vamos más adelante ya. El ideal de Dios, escuche, queridos hermanos, el ideal de Dios es que solo la muerte rompa el vínculo matrimonial. Este vínculo pactual que usted hizo, solo la muerte, ese es el ideal de Dios. El matrimonio es indisoluble. Amén. Dios lo unió, no lo puede despegar el hombre, no tiene cómo, sin salir perjudicado, herido, desgraciado, infeliz, tortuoso, triste, atormentado, sin dormir, sus huesos secos, livianos, sin dinero y todas las maldiciones que puedan haber relacionales. ¡Wow! El matrimonio, queridos hermanos, es indisoluble. Otra vez, es un pacto, y escuche esto. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. ¿Alguien dice amén? Es un pacto de compañía. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero, subraye compañero, de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dos palabras claves: compañero, pacto. Y aquí está haciendo alusión de una mujer licenciosa, ¿no es cierto?, que se olvidó de su compañero de juventud y se olvidó del pacto que hizo frente a Dios. Malaquías capítulo 2, verso 13 al 14.
Malaquías 2, 13 al 14 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, subraye compañera, y la mujer de tu pacto, subraye pacto. El concepto matrimonial, entre muchas cosas, tiene este fundamento, el de procrear en el Antiguo Testamento y en el de ser mutuo compañerismo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento procrear, en el Nuevo Testamento mutuo compañerismo, pero tiene este mutuo base, es un pacto de compañía. Entre un hombre, si lo dice el origen, se unirá. Eso no significa, queridos hermanos, que usted llega a la casa y es una sombra. Unirse significa pegarse, pues. Pobre mujer para todos lados, ¿no es cierto? Dice, pero oye, no es así. Ambos, mujer y hombre, para todos lados. ¿Cómo? No sé. Pero eso es una compañía. Estar juntos en todo momento, en todo lugar, involucrados en absolutamente todo lo que se tiene que involucrar. ¿No es cierto? La mujer involucrada en las cosas del hombre, el hombre en las cosas de la mujer. El hombre está donde está, la mujer está ahí cumpliendo sus roles. Eso es. No estoy diciendo que usted vaya a la pega con su esposo. ¿No es cierto? Hay roles. Estoy diciendo que involucramiento, pacto de compañía. Hay mujeres que no tienen ni idea lo que hace su esposo. No faltándole nada. Yo he escuchado eso. Pastor, no faltándome nada, no me interesa cómo llega la plata. Conozco una mujer, hoy me voy a poner pelador. Pero bueno, amerita. No es de esta iglesia, menos mal también. Salvado. Que tiene más de 30 años de matrimonio y nunca jamás en la historia de la historia le ha visto una liquidación de sueldo a su esposo. Y el esposo la canta como victoria, ¿no es cierto? Entonces han tenido problemas en su matrimonio, evidentemente. Muchos problemas. Es un pacto de compañía. Pacto de compañía. Usted está ahí para acompañar a su esposa. Esposo, escúchemelo, esposo. Están ahí para acompañar a su esposa. Esposa, están ahí para acompañar a su esposo. Son ayudas idóneas. Es lo que es. No es lo que necesitaba. Es lo mejor que puede haber. Porque puede haber que haya un hombre, un superhombre, y no necesitaba ni una cosa. Y digo, yo no necesitaba ni una cosa. Entonces, no es lo que necesitaba usted, es el todo para usted. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Es un complemento, hay un rol, por supuesto. Ahí en la economía hay lugares, por supuesto. Pero el principio básico es que es un pacto de compañía. Amén. Amén. Dos palabras clave, entonces, queridos hermanos, definen el matrimonio: compañía y pacto. Pacto y compañía. ¿Qué es un pacto? Ya estoy por terminar. Es una promesa legal a la que se ha interpuesto un juramento, el cual se debe cumplir so pena de lo que se juró. Eso es un pacto. Un pacto es una promesa legal a la que se ha interpuesto un juramento, el cual se debe cumplir so pena de lo que se juró. Jeremías 34:18. Vamos a ver este texto. Jeremías 34:18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Se recuerdan cuando el Señor hizo un pacto?
con nosotros. Y luego que hizo el pacto, puso 2 animales y los partió entre la mitad y puso fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que si una de las 2 partes no cumplía la parte del pacto, iban a ser trozados y quemados y destruidos conforme a eso. Eso significa un pacto. Un pacto significa que hay una promesa legal y que se comprometen a hacer eso, si no, va a pasar esto y esto. Por eso, ¿cuál es la promesa del matrimonio? La promesa es, escuche, suplir las necesidades de compañía del otro. Porque el matrimonio es un pacto de compañía. Entonces la promesa es que yo voy a suplir tus necesidades de compañía. Yo soy más que 1000 hijos para ti, esposa mía. Dígame, pues. Yo soy más que dinero para ti, esposa mía. Ahí les costó. Amén. Yo soy más que un chistoso para ti, esposa mía. Yo soy más que eso, yo soy una compañía, yo suplo tus necesidades de compañía. ¿Y ahora qué dice la mujer? Yo soy más que una cocinera para ti, esposo mío. Yo soy más que la madre de tus hijos, esposo mío. Yo soy más que la mujer que te acuestas en la cama, esposo mío. Yo suplo tus necesidades de compañía. Voy a estar junto contigo, quiero interiorizarme contigo, quiero aprender, aunque me cueste toda la vida, quiero aprender cómo es amarte, esposa mía. Y en la esposa, yo quiero pasar todo el resto de mi vida aprendiendo cómo amarte y suplir las necesidades que tú tienes de compañía. Amén. Si no, ¿cuál es el pacto? Esto es un pacto. Usted hizo ese pacto frente a Dios. Y el pacto es un juramento legal que se ha interpuesto, ¿cierto? Una cláusula. Si no, vamos a ser desdichados, tristes, solos. Y lo mismo para solas, desdichadas y tristes. ¿Ya? Lo mismo, para todos lados. ¿Ya? Vamos a ser desdichados, desgraciados. Nuestros huesos se van a secar, vamos a ser infelices, vamos a ser personas cerradas, calladas, angustiadas. Todas las mismas excusas que usan los hombres y las mujeres para separarse. ¿Por qué? Porque no entienden lo que están haciendo, porque están tomando a la ligera. Y por eso yo he visto hombres y mujeres, y por eso empecé diciendo que este es un tema sensible. Y comparto el dolor, doloroso, porque cuesta años, décadas o la vida entera poder superar algo así. ¿Cuál es la promesa del matrimonio entonces? Suplir las necesidades de compañía. Concluyo, queridos hermanos. El divorcio o el adulterio no son lo único que afecta al matrimonio. El matrimonio es un pacto que Dios está poniendo porque es una institución divina. Dios tiene el único derecho para regular y terminar el matrimonio, excepto de una cláusula que lo vamos a ver el próximo domingo, el adulterio y la fornicación, ¿no es cierto? El matrimonio entonces es un pacto. Y si descuidamos el pacto de compañía que se hizo, se está, queridos hermanos, violando la esencia del pacto y no podrá ser feliz una persona si viola ese pacto, sino que va a ser una persona desgraciada, triste y sin sentido de la vida. Debemos proteger nuestro matrimonio entendiendo que es un pacto que hemos hecho con Dios para suplir toda necesidad de compañía. Fíjese que ya no es tan solo dinero, hermano, ni comida. Eso es parte. Pero la esencia es que somos uno, adheridos, fuerte.
Amén. ¿Estamos? Amén. Como dije al principio, esta primera parte es para compartir el ideal de Dios, el matrimonio. ¿Cierto? El matrimonio es esto. Entonces, los fariseos querían plantear como el todo del matrimonio el divorcio. Y el Señor les dice, no, ese no es el todo del matrimonio. El todo del matrimonio es este. Hombre y mujer creados por Dios se van a unir entre un hombre y una mujer. Los va a unir algo indisoluble y van a ser uno. Y este uno significa uno. No cada uno. Uno. Amén. A imagen y semejanza del Señor. Próximo domingo vamos a ver qué significa Deuteronomio 24, 1 al 4. Esta palabra así como algo indecente. Si encuentra algo indecente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa fornicación y adulterio? ¿Cierto? ¿Qué significa esas cosas? Y el próximo 2 domingos más vamos a ver algunas cosas que Pablo infiere sobre todos los matrimonios cristianos. ¿Qué pasa si una mujer cristiana se casa con un inconverso? ¿Debe dejarlo? ¿Qué pasa si un esposo cristiano tiene una mujer no cristiana y pagana? ¿Debe dejarla? Vamos a ver todo eso. Amén. Cualquiera sea su caso, usted está en Cristo, está en el Señor. Dios ha lavado sus pecados y su falta, como las mías, como la de todos nosotros. La cruz del Calvario transforma a todo, cambia todo. Amén. Y por lo duro y terrible que usted haya pasado por esto, y hoy esté en una situación totalmente distinta, yo no quiero abrir heridas en su corazón. Solamente tengo que hablar la palabra de Dios como es para todos, no para usted en específico. Yo no estoy hablando a nadie en específicamente, estoy hablando a todos, a la iglesia, ¿cierto? A mí mismo. Cristo en la cruz nos perdona, nos restaura y nos limpia. No es automático o sine qua non, si usted tiene un problema de estos, cortar con él su matrimonio, aunque el Nuevo Testamento sí lo valida y sí usted tiene la posibilidad. Pero si usted eligió la opción de la cruz del Calvario, el perdón, transite por el perdón. Y sabe que el perdón es difícil, es duro, es triste, es incomprensible. Pero eso es el amor. El amor todo lo soporta, todo lo cree. Amén. Yo sé que quedaron y van a haber más preguntas. Pastor, ¿qué pasa con si mi esposo me golpea? ¿Qué pasa si tengo violencia sexual en mi matrimonio? Todo eso vamos a intentar responderlo. Amén. Pero esta vez era la primera parte que el Señor pone y lo asienta, y no hay un milímetro de dudas que el Señor contestó esto. El matrimonio es esto, al principio es esto, a menos que una sola cláusula, fornicación, el resto es inalterable. Wow. El matrimonio es un pacto de compañía. Anótelo, tuitéelo, póngaselo a su esposo debajo de la almohada. Esposo, póngaselo en los billetes a la esposa cuando lo va a ocupar. Abren el refrigerador y pongan el pacto de compañía. Pongan en el dintel a la salida del baño, donde es un pacto de compañía. Porque el problema de hoy es mamás aprensivas y papás ausentes, viviendo en el mismo hogar. ¿No es cierto? La mamá que ahoga todo, creyendo que es su función, y el esposo
ausente, entra, duerme, come, sale a la pega. Entra, duerme, come y sale a la pega. ¿Cómo vamos a tener matrimonios buenos? No es así. Es un pacto de compañía. Amén. Parémonos.